Bueno, muy buenas noches a todos. Es una alegría, como siempre, recibirlos en este lugar que ya es nuestra casa para esta nueva clase de Escuela de Expansión de la Conciencia. Lo tenemos hoy a Martín Traverso. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes. Y veo muchas caras conocidas, me da mucha felicidad. Así que bueno, estamos convocados para hablar de lo que dice el título de la charla, que es un nuevo paradigma en la economía. Y este paradigma, como decían, tiene que ver un poco con mis investigaciones, más allá de contador, o sea, la profesión de contador me dio los conocimientos, pero esa parte de ser inquieto, de no quedarme con lo que me enseñaron, de que no me cierren las cosas, me saca del cajón de contador y me vuelve filósofo, como todos cuando nos cuestionamos las cosas. Por eso me gusta presentarme como filósofo. Y fuera que Platón dice que filósofos podemos ser a los 50 años, sería muy agrandado con 29 para Platón, ¿no? Pero también lo leemos a Platón lo que escribió a los 24, 26, o sea que de última no leemos solamente la República y los diálogos de madurez. Desde ese lugar digo, bueno, puede ser que me encaje más o menos como filósofo en esto de poner nombre a las cosas, pero quizás, como dice Aristóteles, encajo más en esto de estar entre la ignorancia y la sabiduría. Yo me siento que estoy entre la ignorancia y la sabiduría. Entonces fue una gran batalla con mi ego decir, dar conferencias. ¿Quién soy yo para decir qué? Como tener una verdad. Y no, esto es una foto de lo que he llegado hasta hoy. Y el año que viene haré otra foto y esta conferencia será de otra manera. Y así cuando hago un libro, de golpe será criticado y responderé las críticas y será... Entonces, una cuestión de que la vida es movimiento y no sé si existe la verdad, sino quizás un movimiento hacia la verdad. Entonces digo, bueno, es momento de compartir. Y entonces, ¿qué sería para mí un poco un nuevo paradigma en la economía? Vamos a empezar con esto. Primero conviene, como dice Sócrates, definir aquello de lo cual estamos hablando. Antes estamos hablando de economía. Entonces prefiero remitirme a su significado etimológico, no ir tanto a definiciones adjetivadas, sino ir a oikos nomos, que es el significado en griego, o la etimología en griego, que es la organización de la casa, el oikos. Tiene una connotación doméstica, en principio, donde era la mujer la que era encargada de la administración realmente de la casa. Después se cambia un poco los roles, ¿no? Y también tenía una connotación que después llevó a ver hoy la administración de la ciudad, la polis, el país-estado. Y hablamos entonces de la economía argentina, la economía de la ciudad de Santa Fe, hay cifras como PBI que hablan de un poco de esto, pero al final de la organización de la casa. Y la gran casa es el planeta, podemos hablar de la economía global. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos del oikos nomos, donde no está adjetivada simplemente esa organización o administración, tenemos varias definiciones que estudiamos en las ciencias económicas. Y yo diría que la definición estrella hace una adjetivación, que es decir, recursos escasos. Se empieza a hablar de que la economía es la ciencia de los recursos escasos. Y acá la principal crítica que me veo obligado a hacer de manera racional. Es decir, antes de ir hacia un nuevo paradigma por respeto al método científico popperiano de la falsación, debo falsar primero este enunciado, que es decir, que viene de la geografía encima, porque habla de los recursos materiales del planeta, dice los recursos son escasos. Y estamos viendo el mundo con este paradigma. ¿Será que son escasos? Entonces, si vamos a preguntarnos, vamos primero a este gran punto, que sería, cuando vamos a hablar de recursos, vamos a hablar de agua potable, digamos los recursos materiales que el hombre necesita para la vida. Agua potable, alimentos, materia prima para fabricar vestimenta, materia prima para construir viviendas, energía, transporte. Entonces nos deberíamos preguntar, si vamos a jugar a ser filósofos un ratito, ¿es escaso todo esto? ¿Y ahora escaso con respecto a qué? Con la población mundial, que somos los habitantes de la casa. La casa tiene ¿cuántos habitantes? ¿Alguien me tira un número? 7.5 millones. 7.5 millones, mil millones, ¿no? 7.2, 7.5, sí. Depende si hablan del billones anglosajón, es 1000 millones. Si es el billones español, es 1.000.000 de millones. Bueno, no nos vamos a variar con los números. Vamos a pensar más o menos que cerca de 7.000 millones 7.000 millones de habitantes. Algunos dicen 7.200, como dice allá Indabor, mi querido amigo que está presente, 7.500,
Vamos a tomar un número 7.200, un número bastante cercano a lo que la ONU toma de población mundial. Y vamos a hacernos la pregunta con un pequeño cálculo matemático. Entonces, y yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Dónde cabe la población mundial? Los 7.200 millones. No hagan cálculos matemáticos. Esto es un ejercicio intuitivo para su lado derecho del cerebro, pero tiene una explicación matemática. Si nos ponemos uno al lado del otro, los 7.200 millones, una persona por medio metro cuadrado, aproximadamente la silla donde están sentados. Si ustedes están parados ahí, ocuparíamos ese espacio, desde un bebé hasta un anciano, personas flacas, personas más gordas. Todos en medio metro cuadrado. Esto da 2 millones de personas por kilómetro cuadrado, es una regla de 3 simple. ¿En qué territorio cabemos todos? Si me tiran ya, sin hacer el cálculo, ¿se imaginan una superficie para preguntarnos? A ver si son escasos, porque vamos a ver cuánto sobra del planeta si estamos todos juntos en un lugar. ¿Se le ocurre algún lugar? ¿En el auditorio alguien arriesga una...? Cualquier lugar geográfico. África. Alguien dice África. ¿Alguien más chico? ¿Alguien más grande? Provincia de Tucumán. A ver, África, provincia de Tucumán. ¿Algo intermedio, algo más grande? Provincia de Buenos Aires. Brasil, dice. Bueno, Sudamérica. Bien, vieron que estas preguntas, y los filósofos tenemos esto de preguntarnos cosas, ¿y para qué te preguntas eso? Y es porque hacerme esta pregunta es más fácil que hacer un inventario de todo el cobre del mundo, todo el zinc, todo el silicio, todas las superficies cultivables, los bosques, o sea, hacer ese trabajo es más arduo que hacerme esta pregunta, que es con un cálculo sencillo. Y las respuestas que suelo obtener cuando hago esta pregunta generalmente son Brasil, Australia, América del Sur, las más grandes, y las más chicas llegan a ser Uruguay. Hoy salió Tucumán, pero fue raro. Así que hoy rompimos un poco la estadística. ¿Quieren sacarse la duda de dónde entramos? Bueno, entramos en 3.700 kilómetros cuadrados. Eso es decir, Luxemburgo, miren cuánto tiene, 2.500, y le sumamos Hong Kong, listo, llegamos al total de la superficie. Entre este puntito que es Luxemburgo y este puntito que no se llega a ver que es Hong Kong. Vamos a un lugar más conocido. Jamaica, miren de la isla, compárenlo con Cuba, Jamaica es la más chica. Solamente en el 33% de la isla de Jamaica. Pinten un tercio de Jamaica, imagínense toda la población mundial ahí. Los chinos, los africanos, las personas de Oceanía, los asiáticos, los americanos, todos en Jamaica. O en las Islas Malvinas, que tanto reclamamos, miren aquí están, en un 30% de las Islas Malvinas. ¿Cierto? Quizás en la gran soledad, en una de las islas, podemos entrar todos. Y sobra todo Sudamérica, todo Argentina, todo el planeta. También vamos, alguien dijo Tucumán. Bueno, tanto Tucumán e Israel, que son territorios muy parecidos en superficie, solo en un 16%, menos de un quinto, de Tucumán o Israel. Israel, que es uno de los países más chicos del mundo. Imagínenselo a Tucumán, pinten menos de un quinto y vean, piensen por un instante, toda la población mundial cabe allí, uno al lado del otro. Ahora, vamos a volver, ¿cuál era la pregunta disparadora? ¿Los recursos son escasos? El agua potable para esta civilización que cabe en la isla de Jamaica, ¿será escasa el agua potable? Sabiendo que 3/4 parte del planeta es agua, es océano, pero tenemos encima la posibilidad de potabilizar ahora el agua salada. ¿Será que es escasa la superficie cultivable? No, esto hasta un niño lo responde. Es un dogma. La escasez es un dogma, por eso debemos partir por falsar el primer punto medular del paradigma de ciencias económicas. Y acá me voy más allá de la discusión de ser de izquierda, de derecha, neoliberal, de marxista, anarquista. No, este es un punto muy fuerte en el consenso científico, que tenemos que poner el dedo en este lugar. Entonces la escasez es un dogma y a la vez es un estado de la conciencia humana. Es decir, nos dice que hay poco. Y este dogma lleva a una creación de teorías que repercuten en la visión del mundo, la visión del hombre y del mundo. Lleva a una conciencia de carencia y de miedo. Me enseñan que hay poco, me dijo mi abuelo, me dijo mi mamá, me lo dice el sistema de educación, me lo dice la carrera de ciencia económica, la ciencia de los recursos escasos. Los contadores, todo vestido de traje, los economistas, los dioses de esta era, me dicen que hay poco. ¿Y cómo puede ser que en un taller que di en Rafaela hice esta pregunta, la persona que más cerca estuvo era un niño de 8 años?
que me dijo en Rafaela entramos todos. Era el territorio más cercano, ¿no es cierto?, al cálculo. Pero los grandes hemos perdido la intuición, hemos perdido estas preguntas que tenemos que hacernos. Ahora bien, este momento para mí tiene una semejanza a otro momento de la historia, que tiene que ver con el planeta también. En un momento decíamos que el planeta era el centro del universo, el geocentrismo, pero después vino este señor, Copérnico, y nos dijo, no, el Sol, también, no era el centro del universo, pero cambió nuestra visión del mundo, sabiendo que los planetas no giraban alrededor nuestro, sino que nosotros girábamos alrededor de otro cuerpo celeste. Ahora bien, también tenemos un tema muy relacionado con este punto, que es el planeta. Estamos diciendo, hay pocos recursos, y somos muchos, eso estamos diciendo. Y construimos las ciencias sociales en base a esa visión del mundo. Entonces, estamos en un momento copernicano, también otra vez involucrando a la querida Pachamama, Tierra, como quieras llamarla, y generamos esta visión del mundo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando pensamos desde la escasez. ¿Cuáles son los argumentos? Y yo este argumento lo llamo el argumento Osvaldo, porque el que me lo enseñó se llama Osvaldo. Es brasilero, así que los créditos para Osvaldo Oliveira. Y el argumento comienza con una pequeña idea. Vamos a jugar de que no hay suficiente para todos, o como dijo Osvaldo, no tem para todo el mundo. Entonces, una vez que digo, acepto esta idea como verdadera, va a venir una connotación psicológica. ¿Cómo voy a ver el mundo con respecto a esto? Viene una parte de miedo. Miedo que va a faltar. Hay poco. Imagínense todo en este escenario, con hambre, y acá hay una mesa con 1 kilo de helado. o con algo, con un postre. Y vamos a decir, voy primero, me voy primero a la fila porque va a faltar. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es la relación que implica esta con el otro? La competencia, obvio. El otro es una competencia. Si hay poco, me voy rápido primero a buscar el helado, el postre, porque me voy a quedar sin postre. ¿Y cuál es la conducta psicológica que yo debo adoptar para ser eficiente en este contexto? La generar stock. ¿Qué significa acumular? Me voy, como y me guardo un poquito, porque si después me da hambre, ¿no?, y después otros con sus garras me sacan primero, más vale me guardo un poquito. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Si la economía vemos que es un flujo, y eso sí podemos ver en la economía tradicional, las variables de flujo, PBI por ejemplo, que es lo que circula. Circulan bienes, servicios, y yo le agregaría, circula moneda, dinero, porque hoy tiene valor por sí mismo, para bien o para mal, y circula información. ¿Qué pasa con esta forma de comportamiento? Hace que se retraigan elementos del flujo. Y esto también en la economía lo podemos ver con el índice de confianza del consumidor. Cuando el consumidor tiene miedo, gasta menos, retrae dinero, y los comerciantes dicen, hay poco dinero en la calle, se vende poco. Es decir, hay un comportamiento que hoy en la economía se lo podría ver como la psicología de la economía, que es esto del pánico y la euforia. El miedo sube el precio del oro, sale dinero de la calle, es decir, pasa esto. Y esta es nuestra lógica, ¿no? Desde tengo miedo, retraigo, acumulo, estoqueo, veo con más pesimismo el mundo. ¿Qué genera esto en la economía actual con moneda? Inflación a los costos. De golpe se retraen cosas del flujo, que va a ser algo más grande, ahora es más chico, todo es más caro, lo que hay es menos accesible. ¿Y qué pasa al final? Hay menos, excluye. Esto genera una economía de exclusión. Acá ya llegamos pasando por una idea, una visión del mundo. Miren por qué es importante hacernos preguntas filosóficas. Genera un comportamiento psicológico. Los últimos premios Nobel de Economía, todos hablaron de psicología y economía. Genera un comportamiento de masas, genera un efecto en la economía. Y al final, ¿qué pasó? Comprobó la verdad inicial. Afuera veo, es cierto, no templa a todo el mundo. ¿Cómo se llama esto en las ciencias sociales? Profecía autocumplida. Es decir, la escasez termina siendo una profecía autocumplida, porque las ciencias sociales tienen la dificultad de que estudian al ser humano cuyo comportamiento puede ser influido por las ideas que acepte también. Entonces se puede comportar de tal manera o tal otra, según como se proponga. Entonces tenemos este peligro en las ciencias sociales. Y la economía, al absolutizar esta idea, estamos en un grave aprieto. ¿Será que es cierto o nos comportamos y lo generamos? Porque no voy a decir ahora que no hay pobreza, no vamos a negar. Pero ¿será que existe porque es una verdad absoluta o lo estamos generando con nuestro modelo de sociedad? Ese es el punto.
Ahora bien, si nos molesta la pobreza, la exclusión, el ver al otro como un adversario, como un enemigo, como un competidor, ¿cómo puedo empezar? ¿Cuál es el primer paso para salir de eso? Es una idea. Así como la idea que generó todo era tengo que ir a la idea contraria, que es la idea cierta. Hemos hecho el cálculo matemático, que hasta un niño de 8 años lo entiende. Entonces ahora debemos aceptar la idea contraria de manera racional. ¿Hay suficiente para todos? A partir de que hay suficiente para todos, ¿qué connotación psicológica me trae? La apuesta al miedo, que es la confianza de que va a haber. A partir de que puedo confiar de que va a haber, mi relación a partir de este momento puede ser cooperación. Ya no tiene sentido, sí, para todo. Hay decenas de kilos de helado, y si salgo acá hay heladerías, hay decenas de todo, hay dinero de sobra, hay bienes de sobra, recursos para producir de sobra, hay muchos bienes ociosos en la sociedad, todo está ocioso y acumulado por la conducta de stock. Pero ahora el otro no tiene sentido competir, tiene sentido cooperar. Porque a nivel racional ya nos estamos dando cuenta que cooperar nos conviene incluso siendo egoístas. Porque en el ganar-ganar nadie pierde. En el ganar-perder, que es la competencia, yo gano hoy, pero mañana puedo perder. Entonces tengo que estar en una actitud defensiva para no perder el territorio avanzado. Entonces, a nivel racional nos estamos dando cuenta. ¿Pero qué nos frena a la cooperación? La actitud de la visión del mundo y nuestra psicología del miedo. Eso nos frena a ser cooperativos. Por eso hoy cuando se habla tanto de ser cooperativos, vamos a poner una cooperativa. Y resulta que nos comportamos como si estuviéramos en sociedades anónimas. Porque la cooperación no surge porque use la palabra cooperación o porque ponga una cooperativa. Surge porque tenga una visión del mundo de abundancia y de confiar en el otro, y el otro no es un adversario, sino que es un amigo por conocer. No es un desconocido, sino un amigo por conocer. Y ahí, a partir de allí, el generar stock no tiene sentido. Tiene sentido el desprender y que las cosas circulen. Entonces somos creadores de riqueza. ¿Qué significa esto? Me desprendo más de los bienes materiales, me desprendo más del dinero. Ahorrar dinero sin motivo no tiene sentido. Como si uno puede decir, ahorrar puede ser con un objetivo, ahorro para ir de vacaciones, ahorro para la jubilación, ahorro para determinadas cosas. Pero ahorrar porque sí, me está dando un indicador psicológico del miedo. Ese comportamiento es un indicador del miedo. Guardar cachivaches por si algún día los necesito, acumulación, stock, paradigma de la escasez, paradigma del miedo. Obviamente, el circular, como dice el Feng Shui, hay que soltar las cosas, hay que hacerlas circular, tiene que ver con esto. El paradigma de la abundancia es soltar la información. Lo que sabemos, compartirlo, dar más charlas, más libros, subir a YouTube todo lo que tenemos, a compartir en internet, soltar. Es el paradigma de la abundancia. Y a nivel de los servicios humanos, es acá donde la economía consciente me pare los dones y talentos. Soltar nuestro tiempo, dar nuestros servicios. Me paguen o no me pagan por esta charla o por algo que yo haga, estoy soltando mi tiempo humano. Estoy aumentando el flujo de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre que esté pagado o no esté pagado? Que uno aparece contabilizado en las cuentas nacionales, en el PBI de la economía, y el otro no. Pero resulta que los dos están realmente aumentando el flujo. Por eso, este comportamiento, cuando venimos al paradigma de la visión del mundo de la abundancia, nos volvemos creadores de riqueza y aumentamos el flujo. Somos aumentadores de flujo. Qué gracioso, ¿no? Entonces, esto es lo que genera una persona con esta visión del mundo, un grupo, o puede ser incluso toda una cultura. Pensemos en culturas originarias. No en culturas modernas derivadas de nuestro paradigma occidental. Hay culturas que vivían con este paradigma. ¿Qué pasa? Por ahí no tenían un smartphone, entonces los consideramos, estos son atrasados. O no usan computadoras, qué sé yo. Pero en cuanto a esto eran muy adelantados. Al aumentar el flujo, deflacionan los costos e incluso genera la economía gratuita. Se resulta que ahora hay mucho y todo es barato, muy accesible e incluso gratis. ¿Es cierto? En esta economía también se valora la gratuidad, porque lo que importa es la satisfacción de las necesidades, que las cosas circulen. No importan los bienes en sí. Y al final, ¿qué logra? Inclusión. Esta economía es más inclusiva. Esta visión del mundo, este comportamiento genera una economía inclusiva y al final termina mostrando que afuera veo lo que había asegurado, que hay para todos. Entonces, evidentemente nuestra cultura hemos llegado a este paradigma, pero vemos que no es el único paradigma. Los antropólogos estudian otras culturas
las culturas del buen vivir en América Latina, en África también, determinadas tribus, donde se ven que se manejan mucho por la cooperación. Hay un caso de un antropólogo que les hizo un juego de competencia, diciéndole que el que llegaba primero le daban una bolsa de caramelos. Y eso lo deben conocer, ese caso. Fueron todos juntos de la mano, los chicos de esa tribu, y al final le dio el caramelo a todos y todos se lo repartieron. Pero ¿cómo cuesta que un occidental o alguien piense hoy de este modo? ¿Pero por qué? Porque tenemos otra visión del mundo. Es por eso, hemos sido educados y estamos en un discurso, por eso tenemos que ir a la médula, que es esta idea. Porque en esa cultura tienen esta idea. Y generan otra realidad, otra relación humana, otra forma de vida. ¿No es cierto? Esto del acumular y el tener y tener más, no tiene sentido en una economía con esta visión del mundo. Bien, y esto nos genera fundamentos en la economía, y ahora me voy a ir un paso atrás, haciendo un poco de epistemología, un poco de filosofía ya acá. ¿Cuáles son los fundamentos científicos de la economía que dan origen a este Homo economicus? A este hombre que se mueve estoqueando, acumulando, la economía, el tener, por si las dudas, la competencia. ¿Por qué no? ¿Cuáles son los fundamentos? Antropológicamente se habla de un hombre racional y egoísta. Esta es la concepción que subyace a la teoría económica que da un sustento a esta forma de vida. Luego también se habla a nivel de la psicología de necesidades ilimitadas, psicología y biología, pues necesidades pueden ser biológicas o psicológicas. Después también tenemos la afirmación geológico-ambiental, que los recursos para satisfacer estas necesidades ilimitadas son escasos. Qué calvario, ¿no? Necesidades ilimitadas y encima recursos escasos. Qué historia triste. ¿Qué nos queda? Y filosófico y ético, para que cierre todo esto, el utilitarismo. Es la filosofía que cierra, que es decir, en este contexto lo único que nos queda, cada uno buscar su utilidad individual. Su beneficio individual, sálvese quien pueda, y en todos buscando su beneficio individual, se logra una felicidad mayor. Esto dice John Stuart Mill. Al final no la terminamos logrando. Generamos exclusión, pobreza, ¿no es cierto? O sea, no se termina cumpliendo. Y lógico matemático, que es decir, y para aplicar todo esto tenemos que crecer económicamente, de manera indefinida. Crecer, que se separa la economía, se separa todo. Baja el empleo, ¿cierto? Entonces, resulta que estos son los fundamentos, y la primera visión que tuve cuando me empecé a preguntar de economía es que el problema era complejo. Miren cuántas áreas del conocimiento están involucradas. Yo, humilde contador, ¿qué puedo hacer? Entonces dije, bueno, por lo menos criticar. Como dice Popper, hay que falsar. Siempre que uno encuentre un contraargumento, y ya de entrada está demostrando la invalidez de esto de los recursos escasos. Entonces, desde la geología, la geografía, ¿no? Y todo esto, el hombre egoísta, ¿es egoísta por naturaleza? Sartre preguntaría, ¿es algo por naturaleza el hombre? Entonces, hay varias preguntas que podemos hacernos antes. Esto es así y punto. Vos entras a ciencias económicas, no te preguntás esto, sino que estudiate porque esto es así. Pero cada facultad es así. Medicina, la anatomía es así. La nutrición, bla, 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 es así. Pero este espacio necesitamos crearlo en las universidades. Cuestionar esto. Ciencia económica, nutrición deberá cuestionar sus cosas, psicología las suyas. Bueno, y al final también veo esto de la profecía autocumplida, cómo realmente terminamos generando una civilización de escasez. Tener un planeta tan vasto. La civilización originaria en esto sabía más que nosotros, los tobas, los incas, ocupaban más el territorio, ¿no? Estaban más separaditos, tenían sus formas, generalmente los círculos en el medio donde estaban los centros de distribución y las chozas alrededor. Nosotros todos amontonados en edificios, ¿no? En todos estos puntitos que ven acá. De todo el total de tierra emergida, ¿saben en qué porcentaje estamos de la tierra emergida, ¿no? Del planeta entero? Porque una cuarta parte es solo tierra emergida. ¿Qué porcentaje de esa tierra emergida ocupamos como ciudades? Tienen un porcentaje. 10% es acá. Bueno, 1,5%. Imagínense que en sus casas que ustedes habitan, usen solo el 1,5% para vivir. Ahí comen, ahí duermen. Es como esas fotos de Hong Kong donde vive la gente amontonada, ¿no? Tenemos un planeta tan vasto, ni hablar de la Argentina. Qué ridículo estar amontonado en Buenos Aires. O si vamos a Uruguay, también, en Montevideo y así, cada país repite la profecía autocumplida de escasez en su modelo urbano. O sea, vemos el urbanismo, vemos esto, el 95% de la población vive en zonas urbanas.
Y en total 1,5% de tierra es zona urbana. Esto es, primero, necesariamente debemos partir de la crítica, con respeto al momento histórico, a las ciencias. Y ahora sí, ¿por qué uso este aditivo consciente? No porque esté de moda solamente usar consciente, alimentación consciente, vida consciente, sino para denotar un poco que quizás sin hacernos estas preguntas no lo estamos haciendo consciente, es inconsciente. Entonces, lo primero que cuestionamos en este adherir consciente de economía es esta visión del mundo. Ya nos vamos un paso atrás de la economía. Nos vamos a el hombre racional. Pienso, luego existo. ¿Soy realmente solo eso? ¿Una cosa que piensa? Como dice Descartes. La exaltación de la razón. Cuando ya desde las ciencias neurológicas estamos descubriendo que es una de las inteligencias. No es todo. Pero es importante también. Bien, la teoría pesimista del hombre agresivo y egoísta. Es esto en el combo de visión del mundo. Nos vemos a nosotros mismos como agresivos, egoístas y guerrilleros. ¿Cierto? Esta es la visión de Hobbes. Y al final, en esto, racionales, egoístas, ¿no es cierto? Y bueno, nos queda una ética del egoísmo, que es el utilitarismo. O sea, ¿no es cierto? Buscar el beneficio individual es lo único que nos queda. Afuera no hay nada. Y a partir de allí las ciencias positivas, y acá ubicamos la economía en este combo. Esta es la visión del mundo que tenemos. Antes de ponernos a decir más Estado, más mercado, vamos a hacer un comunismo, antes de todo eso, estamos viendo el mundo de este modo. Y por ahí quizás anarquismo, comunismo, todos están en esta cajita. Pero si salimos de la caja y lo vemos desde lo más grande, y cuestionamos primero la visión que estamos teniendo nosotros mismos, antropológica, el Papa Francisco dijo, el problema de la humanidad es antropológico. Yo digo es antropológico y ético. La economía es ética. Es relación de unos con otros y modo de vida. Eso es la ética, del ethos, del griego. Y yo acá haría el combo. Este es el combo de la visión actual. Como la hamburguesa y las papas de McDonald's. Esto es Mill, Hobbes, Descartes, sumamos, igual Adam Smith. Entonces, este es el combo de las papas, la hamburguesa y la gaseosa que forman la visión del mundo. Entonces, más mercado, menos mercado, más intervención, menos. Y nos quedamos ahí. Más asistencialismo, menos asistencialismo. Más crédito para el consumo, no, más crédito para las empresas. Pero estamos ahí, la misma visión del mundo. Los recursos escasos, la competencia. Y ahora sí, no, pero está buena la cooperación, pero si no sos competitivo, no servís. Pero la cooperación, pero la competencia, estamos ahí. Entonces necesitamos una nueva visión del mundo que salga de estas dicotomías de izquierda a derecha, ¿cierto? Y para ver el ser humano con otros ojos y para realmente decir qué podemos plantear de la economía, que es ética, que es antropología, que es todo esto que está detrás. Y en esta nueva visión del mundo, lo que observo más o menos en las últimas tendencias de críticas, que estamos ya, nos queda chiquito la cosa que piensa de Descartes, la res cogitans. Cuando Descartes se pregunta al lado de la chimenea si afuera había algo, si le estaban inventando su sentido, ¿qué podía saber sin dudar? Y dijo, y estoy dudando, y cuando estoy dudando estoy pensando. Entonces lo único que no puedo dudar es que dudo, y cuando dudo pienso, entonces mientras lo estoy sabiendo a esto, que dudo, pienso, entonces existo. Entonces a partir de ahí, y cuando se pregunta después qué soy, algo que piensa. Y chao. Pero a Descartes le importaba otra cosa, que era el conocimiento, no le importaba la ética, por eso no escribió de ética. Después en el combo con las papas vino uno que tipo puzzle que quedó justito y nos complementó más la visión del hombre egoísta, quedó bárbaro para una economía de el hombre egoísta, todo eso ya quedó como más armadito, ¿no? El combo. Pero resulta que somos solamente una cosa que piensa. Y ahora si yo digo, si yo puedo observar la mente pensante, si yo puedo observar mis pensamientos, como dice Eckhart Tolle, uno de los gurúes de la espiritualidad de este siglo, si yo puedo observar el control, entonces no soy el control. Y si yo puedo observar el pensamiento, entonces no soy el pensamiento. Soy el que observa. Entonces, vamos a este paradigma. Y ya no soy mi pensamiento. Y es esto lo que uno descubre en la meditación. ¿Y qué pasa? Un cambio de visión del mundo.
y empieza a entrar, nos queda chico el combo de las papas que les conté, y entonces vamos a un nuevo paradigma antropológico, y yo lo llamo un hombre consciente, otros lo llamarán, hay tantas formas de decir esto, pero es un hombre que se ha cuestionado, es un hombre filósofo, es un hombre consciente, es un hombre observador, que va más allá de lo que ha aprendido. Este nuevo modo de ver el mundo lo podemos ver un poco en la física cuántica, que habla incluso de que el observador incide en lo que está observando, que no es un observador de un universo mecánico que funciona sin él, como nos haría entender la física newtoniana. Esta discusión ya existe desde los años 70, somos más que una cosa que piensa, la valoración de la inteligencia emocional también. Si hablamos solo de la razón, y esto que nos dice Freud, el subconsciente, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el yo deseante de la psicología? ¿Dónde queda la emoción, esto que tanto se habla hoy, la inteligencia emocional? Incluso en las empresas, no se valora tanto el currículum, sino toda la otra parte, esa es la casita, el paragüita, esos dibujitos, se valora más que todos los títulos que tengamos. Entonces, evidentemente, nos estamos dando cuenta que la razón nos queda corta a veces, porque evidentemente es un instrumento, pero no es todo. Y todo esto, obviamente, impacta en un nuevo ethos. Ethos es ética. Cuando digo ética, no me estoy refiriendo a ser buenito, a portarme bien, a un código de conducta. Estoy diciendo me estoy refiriendo a su significado etimológico. Significa modo de vida. La ética es práctica. Si yo observo a cada uno de ustedes cómo vive, voy a decir, voy a describir el ethos de tal persona. Si yo, como un antropólogo, me doy una cultura, puedo observar el ethos, el modo de vida, y voy a decir, esta cultura vive de tal modo, se relaciona de tal modo. Y como vemos hoy, nuestro modo de vida impera la competencia dentro de este ethos. Pero en una persona que hace este cuestionamiento, ese ethos, ese modo de vida, entra en conflicto. Nos queda corto, que es lo que vemos. Y este impacto de toda esta visión nueva, impacta en todas las ciencias, pero la economía está ahí que sostenida, y es momento de que también entre en la economía. Yo diría que así como en la Edad Media, por eso Descartes, ¿qué le preocupaba? Que el Papa decía, esto es así, punto. Yo quiero saber lo que yo puedo saber por mí mismo. Pienso, existo, listo, ya encontré que yo puedo saber esto y nadie me puede decir nada. No tengo que ir a la Biblia, perfecto. Eso le preocupaba a él porque en ese momento la autoridad era la Iglesia. Pero hoy resulta que la autoridad no es la Iglesia. ¿Quién es la autoridad hoy? Como dijo Bill Clinton en los 90, es la economía, estúpido. Entonces, resulta que a Descartes hoy no creo que le importara mucho la Iglesia. Entonces, lo que importa hoy también es esto. ¿Cómo puede ser que vivimos en base a este paradigma, ¿no? Buscando nuestra supervivencia como hombre de las cavernas, buscando el pan de todos los días, volviendo a casa, y después para apagar un poco las tensiones miramos la tele y volvemos, así como nos dice la historia de las cosas, volvemos a nuestras casas y después a consumir y así hasta el día de nuestra muerte. Bueno, qué triste. Entonces, también una forma de ver esto, cuando digo ese aditivo consciente, ¿a qué me estoy refiriendo? Quizá el pasaje de un hombre estrictamente racional, donde se valora un área de la inteligencia, podemos ver hoy desde la psicología, desde la neurología, incluso observando el cerebro, un área de la inteligencia, a un uso completo del cerebro. Un uso primero de ambos hemisferios, izquierdo y derecho, ¿no es cierto? El uso solo incluso del cerebro izquierdo como inteligencia, que es lo que mide el coeficiente intelectual, por eso es tan subjetivo, nos puede llegar incluso a ser locos o psicóticos. O sea, no es una medición correcta de la inteligencia, es una medición parcial. Entonces ya esto lo estamos viendo de otros lados. También si vamos a las neurociencias, ya acá me tengo que meter en otro lado, porque si voy a hablar de la conciencia, bueno, ¿dónde están las ciencias de vanguardia? Yo opinaría que en las neurociencias. Tenemos que ir, y acá la neurociencia dice que tenemos 3 cerebros. El creativo, que es el emocional, y este chiquitito acá, que es el reptil, que es el que nos jode la vida. Que es ahí donde está el tema de la supervivencia, ¿no? Pero no es porque esté mal este cerebro reptiliano, que es el que tengo que salir como el hombre de las cavernas, ¿no? A la preservación de la especie, y se ha vuelto una preservación del dinero, de lo material, y una economía de supervivencia, basada en el miedo, en este instinto, ¿no? Entonces, bueno, también hay otras preocupaciones, y también lo podemos ver desde las neurociencias,
que podemos hacer mediciones hoy. ¡Qué fantástico esto! La ciencia ¿qué diferencia supuestamente la ciencia de la filosofía? No es que hablamos al cohete los que hacemos filosofía, sino que supuestamente la filosofía hace pensamientos racionales, desde la razón, desde el pensar. Y la ciencia observa lo empírico. A ver, eso que me dijiste, lo quiero ver. A ver, entonces Einstein, la teoría de la relatividad, bla, 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 bueno, muy linda tu teoría. Pero ¿cómo la compruebo? Ahí vino Eddington, y está la película Einstein y Eddington, donde tuvo que observar un eclipse para comprobar la teoría de la relatividad, que decía que el espacio se curva cerca de los cuerpos. A partir de la observación de Eddington, que fue la comprobación empírica con un telescopio, se comprobó la teoría de la relatividad. Pero mientras no era comprobada, era una teoría filosófica. O sea, Einstein, antes de Eddington, era filósofo, luego fue científico. Entonces, hoy, con las neurociencias, todo esto que decimos meditamos, qué sé yo, poner la cara así, podemos decir, sí, pero vos estás ahí volado, qué sé yo. Bueno, podemos realmente comprobar hoy, y de hecho les cuento, de que hay personas que lo están haciendo. Miren este señor acá, se llama Mathieu Ricard. Es un biólogo molecular francés que se hizo lama tibetano. ¿Vieron esas cosas rarezas de la vida? Bueno, y es la mano derecha del Dalai Lama, el traductor oficial de francés del Dalai Lama, y además el fotógrafo, también es muy buen fotógrafo. Y dijo, bueno, el budismo dice, el Buda dijo que todo lo que yo enseño no me crean, tienen que experimentarlo. El Buda era muy científico. Es decir, a ver, comprobá, no me crean ni porque yo te lo digo. Decía el Buda hace 2500 años en sus sutras. Entonces, resulta que este señor dice, y el Dalai Lama dice, bueno, si el Buda dijo eso, y si desde la ciencia pueden comprobar si la meditación sirve para algo o no sirve para nada, entonces vamos a hacer los estudios, porque el Buda nos dijo que comprobemos. Y resulta que el título de la investigación que hicieron con este señor salió como el hombre más feliz del mundo. Búsquenlo en internet. Entonces el hombre más feliz del mundo resulta que es un lama tibetano, y con todos esos cablecitos empezamos a ver que el cerebro tiene una connotación cuando está feliz, cuando está en estado de supervivencia, cuando está con ansiedad, cuando está cerca de una psicosis, de una neurosis, cuando está cerca de la esquizofrenia, tiene una forma medible y observable desde las ondas cerebrales, beta, alfa, tita, delta. Dijo alguien que tenemos que estar en teta, que es lo ideal. Bueno, y bueno, el tema es, y este campo, que también resulta que nos damos cuenta que esto de los campos electromagnéticos, además de esta forma tipo una manzana, ¿no? Que el corazón hay un campo electromagnético, es medible, con aparatitos. Y también nuestro cerebro se puede fotografiar por tomografías computadas. Entonces resulta que desde la ciencia ya podemos empezar a ver que podemos estar en estados totalmente desequilibrados. Y acá vemos beta, que es nuestro nivel de casi 20 ciclos por segundo, como si fuera la velocidad de los pensamientos. Bueno, acá tenemos un poco. Y que estamos muy cerca de todos los desequilibrios psicológicos, muy cerca de la psicosis. Estamos en una especie de manicomio organizado, dijo un amigo terapeuta, porque vivimos en este estado que es la ansiedad, y que hay muchos niveles, y que estamos rozando los niveles de realmente las patologías. Y resulta que acá abajo está alfa, que es un estado, si el beta es alfa es, ¿cómo? Estamos más Bob Marley, ¿no? Como, obviamente alfa se puede lograr con la marihuana, también con narcóticos, pero se puede lograr alfa de manera natural. Es el estado de Beethoven, es el estado de los artistas, de la creatividad, es el estado de cuando estamos bien, cuando estamos mirando un atardecer, o el mar, las olas, ¿no? Pero resulta que cuando estamos en el trabajo, no estamos en ese estado, estamos ansiosos, pasa algo y ya todo es supervivencia. Resulta que también el cerebro de supervivencia se condice con un estado beta, y con estados más altos de beta incluso. Entonces, empecemos a ver que todo esto de la meditación y demás es medible. Entonces también podemos hacer avances que, ¿cómo es esto de la conciencia? Es un ser humano que empieza a ir más a vibraciones alfa, que su cerebro se empieza a parecer más al cerebro de este señor, de Mathieu Ricard, un cerebro iluminado completo, todas sus partes, y no solamente regido desde esas dos nueces que están adentro, que es el cerebro reptil, ¿no es cierto? Y bueno,
Otra forma de ver también es que en esta actitud de supervivencia, en este vivir en beta, con la cabeza, resulta que estamos con miedo y estamos en una conciencia de separación. Es decir, nos sentimos separados. ¿Y esto qué es separado? No es que porque la piel me separa, si estamos respirando el mismo aire, ¿no? Ahí. ¿Por qué sentirme separado o sentirme unido? Es una forma de mirar el mundo. Y ahí creamos un ego, que es una personalidad psicológica que tiene esta característica, que es separada. Y tiene esta característica de Descartes, que es soy, cosa que piensa, y afuera no hay nada. O sea, estoy separado de todo eso. Y vamos pasando a esta otra conciencia, que es lo que muchos llaman conciencia de unidad, interdependencia, el ser. Y el ser también es un yo, no es un no yo, es un yo, tiene una personalidad, pero no se siente separado, el otro es parte para que él sea un yo. De esta forma que incluso en la psicología no se puede concebir, yo no hubiese aprendido español si no existiera otra persona, ¿con quién hablaría? El lenguaje existe por nuestra interdependencia, nuestras personalidades existen por construcción con el otro. Entonces, en fin, nos espejamos y en ese espejo constante construimos un yo. Y el tema es que si ese yo se siente separado y es ajeno a todo lo que está afuera, es un ego. Es lo que empezamos a llamar como el ego, lo dice Cartole incluso. Me gusta su definición. Y si no, es el ser. También es un yo con personalidad, pero es de otro lugar. También vamos pasando, hablando de qué es esto de consciente, es salir un poco del homo economicus, que busca la supervivencia hoy es del signo peso, es la acumulación, porque cuando acumulo me siento seguro, cuando mi billetera está abultada, me siento tan bien, me voy de vacaciones, pero cuando bajo, entonces no puede depender mi estado por la seguridad externa que me da una cuenta bancaria o los bienes que poseo. O sea, esto no es de siempre, es de nuestra cultura, es de este momento histórico, de los últimos 200 años. Entonces, salir de este homo economicus, como dicen los sociólogos, solo movido por interés económico, por la utilidad, va a ser un hombre consciente. Entonces, ¿qué sería la economía consciente entre toda esta cantidad de cosas? Y es una búsqueda compleja, interdisciplinaria. Como verán, las áreas involucradas son muchas. De todo, digamos, de todo lo que sustenta la base de una nueva visión antropológica de la realidad. El objetivo es actualizar la teoría económica actual desde un lugar interdisciplinario, y esto es fundamental. Ya la economía no es de economistas. No podemos seguir pensando la economía de manera fragmentada. Sería también una ciencia soberbia al estar haciendo afirmaciones de la antropología, de la psicología, de la ética, de la matemática, de la geografía, sin pedirles permiso, sin someterse a diálogo. Ha ocurrido lo que Platón velaba, lo que él no quería, que es decir, el conocimiento ha perdido la unidad. Y esa unidad solamente se recupera en lo interdisciplinario. Entonces necesitamos que la economía deje de ser de economistas y pase a ser de ámbitos interdisciplinarios de la sociedad. Entonces, por lo menos a mí, como pequeño filósofo y joven, dije, bueno, acá tengo que compartir algo, por lo menos comparto que el problema es interdisciplinario y propongo nuevas miradas. Mientras tanto, intuitivamente pareciera que vamos para allá. ¿Quiénes están investigando esto? Bueno, investigadores libres por lo general. ¿Por qué libres? Porque los proyectos oficiales son fragmentados, ¿no es cierto? Está dentro de lo que ya conocemos. Si yo quiero tener una beca oficial, tengo que investigar lo que oficialmente se acepta, ¿cierto? Y esto es raro, una locura, ¿no? Es un quiebre de paradigma. Entonces debo ser un investigador libre, si quiero seguir la investigación. Fuera de proyectos oficiales, por lo general, debido a su complejidad. Pero cual no significa que el día de mañana el CONICET nos pague para crear un equipo interdisciplinario para investigar la economía desde la antropología, la sociología, la ética, la filosofía, la matemática, la geografía, etc. Y estas personas, por suerte, existe internet y nos podemos comunicar y comunicamos las ideas por internet. Algunos, además de investigadores, somos comunicadores, como ven acá con el micrófono.
Y no todos, algunos científicos son de esos encerrados que no salen de la casa. Podemos comunicar por las redes, ¿no es cierto? Y el principio es de paz, sigue un principio de paz y de cooperación, porque como verán en el argumento Osvaldo, en la parte derecha, la nueva visión del mundo es incompatible. O sea, cuando hay cooperación ya directamente entramos al paradigma de la paz. El otro ya no es más un competidor, un adversario. Un indicador de que alguien investiga en este paradigma es que esa persona debe ser pacifista. Debe ir más allá de su ideología de izquierda, de derecha, de Marx, de Bakunin, de Mengano, Sultano, y debe decir, primero está el ser humano, primero está la paz. Entonces, este es un principio fundamental, si no, sigue estando en lo viejo, ¿no? Incluso el ego, la conciencia del ego se manifiesta en yo tengo la razón, ¿cierto? Este es el sistema perfecto, yo derecha, este es el sistema económico perfecto, no, yo izquierda, no, yo marxista o marxista-leninista o marxista-trotskista o no, lo que sea. Bueno, eso sigue siendo ego. ¿Cómo puede ser que un ser humano tenga la mente para pensar un sistema perfecto? Primer argumento para contradecirlo. ¿Vos sos perfecto? ¿Cómo alguien no perfecto va a pensar alguien perfecto? Primer argumento. Entonces, no tiene sentido, pero caemos en el idealismo, en búsqueda de sistemas ideales. Y la economía consciente no es un sistema ideal. Es un cuestionamiento de paradigmas, son nuevas formas de mirar y es complejo. No alcanza una cabeza humana para pensarlo. Por eso no nos queda otra que aplicar su mismo principio de cooperación para producirla. Y las teorías se van acumulando, creciendo, comunicando en la red y poco a poco se irán reconociendo oficialmente. Primero tenemos que comunicarlas. Acá les doy ejemplo de algunas personas. Lo ven este chico acá tan apuesto desde Argentina, San Martín Traverso. Rachel Botsman es australiana, bueno, no se ve la bandera. Emilio Carrillo, que es español, que estuvo en el Congreso de Economía Consciente, que al final les voy a contar sobre el segundo, que se va a hacer aquí en la ciudad de Santa Fe. Charles Eisenstein, como Einstein, ¿no? Pero Eisenstein, que es de Estados Unidos, habla de la economía sagrada. Emilio Carrillo habla de la economía de dones y talentos. Cada uno le pone nombres distintos, pero en esencia estamos yendo a lo mismo. Manfred McNiff también es un filósofo chileno, ¿no es cierto?, que también habla de los mismos términos. Lo tenemos a Christian Felber, austríaco, que habla español muy bien, y habla de la economía del bien común. Postula algo muy interesante, que es incluso que todas las constituciones del mundo, el objetivo de la economía es el bien común, pero al final terminamos en el bien particular. ¿La economía realmente fomenta el bien común o fomenta el bien particular? Porque tenemos sistemas de incentivo, impuestos, ¿cierto? Realmente él nos está diciendo, no, nuestro sistema no está fomentando una economía del común. Y todos los preámbulos de todas las constituciones occidentales, fíjense en el nuestro, uno de promover el bienestar general, afianzar promover el bien común también. Toda la Argentina y todos los países del mundo buscan promover el bien común, pero nos hemos olvidado porque el paradigma de la economía actual no es el bien común, es el bien individual, el utilitarismo, hay que sobrevivir, volvemos al combo de las papas, ¿no? La gaseosa. Y entonces, bueno, eso. Y nombré solamente algunas personas, hay muchas más y quién sabe quiénes estén investigando que no comuniquen. Bueno, ahora vamos a esta parte que es muy importante, que es cómo entender la economía en la relación de lo micro y lo macro. Porque ya vemos que la economía consciente busca algo complejo. Y también acá nos vamos a apoyar en algo que no está reconocido en la economía, que es la visión del todo y las partes, y la interrelación que hay. Esta intuición del todo y la parte ya viene desde Platón, cuando hablaba del alma y la polis, que es decir, de que él en República, cuando busca la polis ideal, y se va a las personas y dice, bueno, pero estamos dominados por las pasiones, no somos ideales, y bueno, ¿cómo vamos a querer una polis ideal? Y al final, él dice que esa polis ideal se va a dar cuando nosotros seamos ideales. Bueno, acá tenemos esa lectura del idealismo, de que, a ver, buscamos ser perfectos, ideales, y también es otro tema, pero sí de que hay una correlación entre los seres humanos y las civilizaciones que vivimos. Tenemos la física cuántica también, que habla de esto del observador y la realidad, y realmente que desde el quantum hasta lo grande, todo tiene una misma ley, está todo regido por las mismas leyes. La teoría general de los sistemas, las visiones sistémicas, visiones metafísicas esotéricas ya desde el Kybalión, tradiciones orientales, en todo hay una relación de que
en lo chico y en lo grande funcionan las mismas leyes. Entonces no podemos pensar que la psicología va a decir una cosa de la conducta del hombre y la economía que lo ve va a decir otra, o la sociología va a decir otra, o el hombre se va a comportar de un modo y a nivel económico vamos a aplicar algunas medidas para corregir. No, va a haber una correlación a nivel de espejo de cómo es la sociedad argentina y cómo pensamos los argentinos, cómo nos vemos nosotros mismos, qué buscamos, ¿cierto? Y va a haber así en cada cultura una correlación, y así en la cultura humana. Entonces, así como en la física existe una correlación de lo muy pequeño y lo muy grande, esto que Einstein falleció sin poder lograr. Einstein, cuando hizo la teoría de la relatividad, lo aplicó a esto, ¿no? A lo grande. Y sus teorías de los fotones se aplicaba a lo chiquito, pero no se conciliaban estas dos cosas. Y él buscó esa teoría del todo, que no logró. Y hoy se habla mucho de esto, de buscar estas teorías que sean aplicables a lo grande y a lo chico, porque tenemos la intuición de que es cierto. No podemos estar regidos por una cosa y por otra. Si la naturaleza se mueve de manera perfecta sin intervención, ¿cierto? Evidentemente hay leyes que podemos encontrar. Y si es así, en la naturaleza, desde la física, también en lo social, evidentemente, lo grande, lo chiquito, nuestra visión del mundo, cada ser humano, genera también en su interacción con el otro un modelo de civilización. Entonces, hay una correlación. Nos sale de la galera cómo vivimos, las cosas que vemos en la sociedad, la pobreza, la exclusión, la inseguridad, la contaminación, no sale de la galera, sale de una parte, de una visión del mundo. Entonces, si pensamos en un modelo basado en el ego y en la supervivencia, si estamos de la neurología, dominados por el cerebro reptiliano, solamente buscando la supervivencia, vimos en economía de supervivencias, lo correcto o lo normal es que el espejo sea una economía de competencia individualista. Si esta es nuestra visión del mundo, es coherente. Si pasamos a otra, donde se busque el ser, la conciencia, unidad, la felicidad, y esa felicidad, ¿qué sería sino expresarme? Ese expresar todo lo que tengo me va a llevar a ser más artista, más filósofo, más artesano, voy a querer expresar, y ahí está el tema de los dones y talentos, que Emilio Carrillo, este economista español que habla de la economía de los dones y talentos, habla de eso, que en la economía de la abundancia, todos queremos expresar nuestros dones, queremos hacer aquello que lo hacemos sin esfuerzo y de manera natural, según él, los dones y talentos, y que además nos genera entusiasmo. Esas son las características de los dones y talentos. Lo que no existe es una economía del ego. Entonces, ahora vemos la relación micro y macro. ¿Cómo es el paradigma macro actual? Entonces, hoy tenemos a un nivel macro, ya vamos a hablar economía-política. Vemos que la división es meramente conceptual. Economía y política, Aristóteles no se atrevería a hacer esta división. Dijo que la ciencia máxima de toda la ciencia es la política, porque es la que estudia al hombre en convivencia. No hay algo más grande para el hombre que lo estudia en el todo. Entonces era la política. Y la economía era la crematística para Aristóteles. Era simplemente la administración de los bienes, la adquisición de bienes. Pero después la modernidad, porque por el cosmos que vimos hoy de las ciencias positivas, la política queda como más subjetiva y la economía más medible. Entonces se separa. Pero a nivel práctico vemos que economía y política, como decía Aristóteles, es una sola cosa. Entonces, vamos a hablar de las democracias. Entonces, el paradigma actual son democracias representativas, y en las democracias representativas echamos culpas. Siempre hay alguien que tiene la culpa. Si no es Menem, es Cristina, o es el FMI, pero nosotros los ciudadanos no, somos todos ángeles caídos de las estrellas, y vienen personas que no sabemos por qué y administran mal. ¿Vieron el chiste sobre los argentinos? De que tenemos todo, pero nos pusieron los 40 millones argentinos. Bueno, y al final también tenemos en la economía el predominio de los intereses particulares y la supervivencia. Esto es lo que vemos en el todo actual. Economía-política, sociedad. Una economía de exclusión orientada a la competencia y al lucro individual. El sálvese quien pueda, es lo único que nos queda. Y el paradigma de la competencia, como lo vimos hoy en el argumento Osvaldo. Y al final, a nivel, digamos, político, una puja ideológica de izquierda, derecha, también en la economía, más mercado, menos mercado,
Pero simplemente yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, pero no un diálogo. En el nuevo paradigma, esto, si vamos a hablar de un espejo de una persona que se hace consciente, y ser consciente es cuestionarse y salir de esta supervivencia, también va a ser una persona responsable, porque ya no va a necesitar echar culpas. Y si es responsable, sí, también en la comunidad que forma parte va a querer ser partícipe de esas decisiones. Y lo que más acerca a un ser humano responsable, como espejo a un todo o polirresponsable, es una democracia directa. Esto los originarios lo sabían muy bien. ¿Cuál era el argumento para no estar en democracia directa? Era porque 40 millones levantando la mano acá no era práctico. Pero resulta ahora con las tecnologías de software y demás, ya se está hablando en política de la participación ciudadana. Es el eje. Entonces empiezan ya a usar software, hay ciudades más participativas como Río de Janeiro, que tiene una política que cada ciudadano puede sacar fotos y subir de, por ejemplo, lugares que están dañados en la ciudad. Se puede ya informar. Hay ciudades que llevan los municipios más cerca a los barrios para conocer las necesidades. Evidentemente hay un movimiento hacia que el ciudadano se acerque más. Y también diríamos, y si empezamos a votar más, en vez de un presidente cada 4 años, empezamos a votar más decisiones, y que los presidentes en realidad sean ejecutores de nuestros votos. Por el smartphone, hoy sale un voto que es, vamos a, qué sé yo, a subir el IVA o a bajar el IVA, y todos votamos a favor, o A, B, C, D, ¿cierto? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cierto? En lo que serían las consultas populares, como lo hace Ecuador, hoy las consultas, los plebiscitos, ¿no es cierto? Perfectamente podrían ser electrónicos, ser vinculantes. O sea que la ciudadanía, vamos a suponer que el tema dólar en Argentina es álgido. Hagámoslo plebiscito, electrónico. Desde el smartphone decimos subimos el dólar, bajamos el dólar. Y nos hacemos responsables de todo. No le echamos la culpa a Cristina, ni a Kicillof, ni a Mengeche, ¿no es cierto? Evidentemente, es esto, quizás hacia dónde vamos. No está hoy en ningún país, pero pareciera una tendencia. También en este lugar ya no echamos culpas y esto se empieza a diluir en el bien común. Que es un bien común, no el bien común de Martín, de fulano, bien común llegado por consenso. La sociedad empieza a dialogar y a encontrar más puntos de bien común para fomentarlos en las políticas y demás. Ahí aparece la economía de inclusión, a diferencia que vimos en el argumento Osvaldo. Una economía que empieza a pensar en la abundancia, de que todo hay mucho, empieza a hacer circular más las cosas, empieza a ser inclusiva y orientada al ser humano y a la ecología. Obviamente deja de ser irracional. Nuestra economía la palabra en sentido de economizar, es totalmente antieconómica. Es totalmente derrochadora, eso no es nuevo decirlo, ¿no? La economía del consumo es totalmente derrochadora. Es más, incluso en Estados Unidos la NASA ha emitido un informe de que al 2050 no llegamos con el paradigma de consumismo que tenemos. Como dijo Mujica en Río +20, ¿qué pasaría si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos que los alemanes? ¿Cuánto aire nos quedaría por respirar? Y es simplemente una pregunta lógica, ¿no? No es sustentable este modelo de políticas y crecimiento que estamos usando. El paradigma, como vemos acá, es la competencia, acá es la cooperación. Y en vez de las pujas ideológicas, de pelearnos todos con todos, diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. Entonces, a nivel político, un político exitoso en el nuevo paradigma es un político que tiene capacidad de crear acuerdos. ¿Es cierto? Un Mandela, que salió del apartheid, ¿no? Bueno, necesitamos más Mandelas en la política, más conciliadores. No el que zapatea más, grita más y yo tengo la razón, no. El que tiene más capacidad de hablar con el que piensa distinto y decir, este acuerdo. Logramos un acuerdo. Nos llegó negociaciones, diálogos, bueno, ese es el político del nuevo paradigma. Obviamente implica salir un poco del ego de que tengo la razón, charlar con el otro. Bueno, hasta acá vimos la relación micro y macro, porque uno me diría, bueno, ¿qué hacer con la pobreza y demás? Ahí entendemos. La pobreza, la exclusión, la contaminación ambiental, son todos resultados macro de un modelo de civilización. Pero resulta que son espejos de lo micro. Y ahora vamos a tener que ver qué pasa si estamos yendo hacia una economía consciente o hacia una sociedad consciente. ¿Qué implica a nivel microeconómico? Primer punto, como veíamos hoy, relax, es decir,
bajar este estado de ansiedad en el que vivimos, porque no podemos pensar con claridad. Si una característica de los filósofos era tener tiempo libre, decían algunos, no gusta mucho en realidad esa definición, pero es la que más se ha la más popularizado. Pero si un filósofo debería tener tiempo para pensar. Si estamos tan abrumados, tan corriendo, ¿cómo vamos a poder detenernos a reflexionar todas estas cosas? Yo evidentemente tuve, que al pedo que habré estado, para pensar todas estas cosas, ¿no? Realmente, ¿por qué no te buscaste un laburo? Y bueno, realmente, pero también es una paradoja el vivir en la carrera de la rata, como dice Robert Kiyosaki, el padre rico, padre pobre, el vivir en estado de supervivencia, en beta, como lo podemos ver en la neurología, hace que lógicamente no podamos pensar todas estas cosas, simplemente sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces el primer paso es salir del beta, ¿no es cierto? Si yo ya tuviera un aparatito y les midiera a cada uno, diría, che, beta, anda a meditar, vos estás bien, bueno. Entonces, en algún momento en la sociedad vamos a pensar, y no será muy lejos, midamos cómo están nuestros cerebros, ¿no? Cómo está nuestro estado de vibración mental. O sea, ¿para qué vamos a vivir en un estado cerca de la psicosis? Es absurdo. Si tenemos tanta tecnología, tan Homo sapiens, ¿dónde está el sapiens? En lo racional supuestamente no lo estamos usando. Bien. Entonces, primer punto, hoy sobran mucho las técnicas de meditación, hoy hemos hecho una. Cada uno puede hacer la que más le guste, el que le gusta más sentado, el que le gusta en posición del otro, el que le gusta con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Usen la que le funcione, pero no podemos vivir en estado de ansiedad. Es el primer punto, cuidar nuestro estado interno. Entonces, bajar de este estado de las ondas, ven como beta es así, alfa es entre 14 y 30 Hz, dice acá, alfa es más entre 8 y 13, ya baja, alfa ya es un nivel saludable. Entonces, sí, en algún momento, como tenemos los relojitos para correr, todo eso, tendremos un relojito para ver cómo está nuestro beta, alfa, y estaremos todos en teta, dirían. Vamos a teta todos, y de 4 a 7 seremos todos Beethoven, Einstein, sí. Estaremos divirtiéndonos, jugando, haciendo filosofía, arte, creando cosas. Y entonces, hacete un tiempo de silencio o meditación diaria, es saludable. Entonces puse varias imágenes para que vean que no tenemos que ser solamente monjes, cualquiera puede hacerse un tiempo. Y si no saben, pueden informarse, pueden descubrir. Hay técnicas científicas de meditación medidas, como lo está haciendo Mathieu Ricard. Hay técnicas, también hay técnicas voladas, hay de todo, ¿no? Por eso prueben y lo que les funcione utilizan. Mientras puedan salir un poco de beta, está bien. Alguien que medita tiene más capacidades de resolver problemas complejos, en cualquier lugar, ¿cierto? Puede conservar la calma. Y si el barco se está por hundir, está todo el quilombo, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al que está desesperado, en pánico, a los gritos, o al que está en calma? ¿Quién va a liderar el barco? Que está en calma. Es el poder de la paz y el poder del estado interno. Entonces, esto necesitamos. Y realmente la paz es poderosa, y esto ya estamos en la Escuela de Expansión de la Conciencia, aquí se habla mucho, Brahma Kumaris, que está aquí, Mabel, de presente, que después vamos a contar que viene una charla de Moira Lowe. Pero en fin, debemos buscar la paz internamente primero. Gandhi decía, la paz está aquí adentro. Si yo tengo odio en mi corazón, ¿cómo voy a buscarle la paz? Primero tengo que salir del odio, del miedo, de la supervivencia, de todo eso. Entonces, primero, este es el paso ineludible, no lo puede dar una política social, por ejemplo. A lo sumo podríamos tener una política social de implementar centros de meditación, o de, no sé, podríamos hacer meditación para todos y todas, ¿no? Podríamos hacer, ya hay empresas que lo aplican, yoga en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, pero es momento de empezar a ver que primero empieza por uno. Y acá no es, vos sos de derecha, vos estás hablando de la infección. No. Hay un paso que no lo puede dar el otro por mí. Yo estoy alborotado, ansioso. El otro, calmate. Es decir, tengo que decidir dar ese paso. Entonces ese paso es inevitable. Entonces, a partir de ahí recién puedo preguntarme todas estas cosas. Si estoy preocupado por el pan y corriendo y en esta carrera rata, no me voy a preguntar todas estas cosas. Si ¿para qué te preguntas eso? Me va a decir. Y bueno, lo primero que tengo que preguntarme es esto. Empezar de cero. ¿Quién soy? Entonces, es la pregunta, si hoy decimos cuál es el cuestionamiento filosófico de la actualidad, es este. ¿Quién soy y por qué estoy aquí? ¿No? Entonces hemos perdido esta identidad, ¿no? Entonces,
Y no es para ponernos a filosofar tanto, sino es justamente porque no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Estamos moviendo, ¿no? Como autitos chocadores en la sociedad y acumulando y haciendo cosas, sobreviviendo. Pero, ¿ese es el sentido de la vida humana? Tener, acumular, reproducirse y morir. Es decir, podemos hacer algo más que eso, ¿no? Pero comienza con preguntárselo. Y obviamente cuando digo quién soy, es una pregunta que es esta persona que se está preguntando, un ser humano, y a la vez estoy preguntando qué es cada ser humano. Esto es la antropología. Por eso el problema, como dijo el Papa Francisco, es antropológico. ¿Y para qué estoy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de vida del ser humano? Entonces, ¿qué es eso? La ética. El ethos, el modo de vida. ¿Y qué pasa si yo no hago estas preguntas? Significa que le estoy dando una respuesta que me enseñaron. Anda a laburar. Para eso estás acá. Para sobrevivir. Junta tu platita, compra el autito, las cuotitas, como dice Mojica. Y así vivimos, sobreviviendo, buscando el pan de todos los días. No significa ir a renunciar de todo, pero significa, puedo ser para algo más que el meramente sobrevivir. ¿No? Puedo seguir yendo al trabajo, todo, pero de otra cabeza, de otro lugar. Hago lo que me gusta, lo elijo, vivo bien, no mejor que el vecino, no, bien, como me gusta. Hago lo que me gusta, tiene que ver con los dones y talentos. Vivo como me gusta, como decía, disfruto de mi vida. Y acá está la palabra esta clave, disfrutar, que viene como importante en la economía consciente y que evidentemente es una búsqueda de la sociedad actual. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Fácil. Miren cualquier publicidad y díganme cuántas veces se repite esta palabra. Disfrutar de esta bebida, disfrutar de este viaje, disfrutar de estas vacaciones, disfrutar de este hotel, disfrutar... Pero al final vamos a todos esos lugares buscando la felicidad y resulta que era simplemente un espejismo, ¿no? Entonces, y las relaciones sociales. ¿Disfruto de mis relaciones humanas? ¿Disfruto, me siento cómodo con los demás? Todas estas preguntas son donde debo comenzar. ¿Consumo lo necesario? Hoy hablando de la economía, o me estoy desquitando de toda esta ansiedad que tengo, de la depresión, con la tarjeta de crédito. Es decir, el consumismo hoy se ha vuelto tan común que nos olvidamos que es una patología, es una adicción, es una obsesión, tiene distintas formas de verlo, puede estar derivada de la depresión, digamos, del trastorno obsesivo compulsivo, puede estar derivado de la ansiedad también. Cuando estoy ansioso algunos comen, otros van al shopping, otros, qué sé yo, juegan al solitario en la compu. Entonces, pero en fin, ¿lo hago porque es necesario o lo hago por otro motivo? Entonces, aquí es donde debo empezar a replantear mi condición con el otro. Y también acá podemos rescatar un poco a Maslow, que él cuando nos habla de las necesidades humanas, nos habla de 5 escalones, ¿no? Del escalón de las necesidades fisiológicas, que miren que es el primero, que es decir, los recursos que necesito para vivir. Una vez que satisfacemos esto, deja de ser un motivador y pasa el siguiente a motivarnos, que es la necesidad de seguridad, que por ahí yo cuestionaría acá. Este es propio de nuestra civilización también, porque quizá un inca no se sentía tan inseguro en su civilización. Entonces acá es muy grande también esta necesidad, no importa, igual vamos a dejarla ahí. Resulta que cuando estos dos están tranquilos, me voy a la necesidad de tener amigos, pertenecer a grupos, a un club, a la afiliación, ¿no? Y ahí también necesito el reconocimiento, de ser reconocido en algún lugar, en el club, en el grupo de amigos, en la familia, en la sociedad. Necesito el reconocimiento, es una necesidad. Estamos hablando de economía, necesidades. También esto es necesidad. Y resulta que ahí viene al final la última parte, que es la autorrealización. Que dice Maslow que es el responder a la pregunta, ¿qué estoy dejando en el mundo? Entonces, todos estamos motivados más o menos por esto. Hay teorías y nuevas. Maslow muestra bastante nuestra civilización occidental, a mi forma de verlo. Y que dice, entonces, ¿cómo motivaríamos en la empresa a un gerente? Dale más reconocimiento, el gerente del mes, qué sé yo, pero a un operario aumentarle el sueldo, porque está más acá en la conciencia de supervivencia. Entonces, pero en realidad todos buscamos esto directamente. ¿Y por qué no empezamos al revés? ¿Por qué no empezamos buscando esto? ¿Qué quiero dejar en el mundo? ¿No? Buscar la autorrealización, para ser reconocido por eso, para vivir mis relaciones a partir de eso, sentirme seguro
problemas materiales se resuelven en ese movimiento, ¿no? Es otra forma de ver las relaciones, ¿no? Y las necesidades. Las características de una economía consciente a nivel individual. Entonces, ¿qué debo buscar yo para ir hacia la economía consciente? El disfrute de las actividades, o sea, lo que hago, trabajo, hobbies, actividades no lucrativas, todo mi conjunto de actividades que desde que me levanto hasta me acuesto, disfrutarlas, hacerlas con gusto. Eso me va a implicar que necesite aquietarme, silencio, porque si vivo en estado de ansiedad puedo hacer algo que me guste, pero tampoco lo voy a disfrutar. Esto es el buen vivir, vivir bien, ¿no? Y eso es vivir de modo, como dirían los griegos, en la ataraxia o ataraxia, en la imperturbabilidad del alma. Y no confundir el disfrute con los placeres excesivos. Cuando yo disfrute no me refiero al placer burdo, a que es una descarga de la vida que no me gusta, sino al disfrutar de todos los momentos, incluso de los momentos insignificantes de la vida. Disfrutar de las relaciones, ahí es parte de la vida el ser sociales. Entonces la convivencia también me va a dar una calidad de vida, si es armónica o es conflictiva. Buscar un buen convivir también. El buen vivir también se forma un buen convivir. Entonces, hasta acá tengo muchos puntos para hacerme responsable, ¿no? Desde aquietarme, mi estado interno, desde cómo vivo, vivir bien, desde cómo me relaciono, y buscar que mis intercambios, porque acá aparece la economía, dinero, formas de intercambiar las cosas, ¿no? También no solo el dinero, el trueque, prestar, compartir y regalar, también son formas que se manifiesta la economía. Cuando yo regalo algo a alguien, estoy donando. Entonces, buscar que mis intercambios sean equilibrados y que busquen un bien común. Si yo estoy en la cooperación, debo buscar el ganar-ganar. Si uso dinero, debo pensar que en la negociación ambos ganemos. ¿Y cómo lo logro? Dialogando. Si yo estoy en el poder y veo que tengo fuerza de poder y le impongo al otro, y resulta que no estoy en el ganar-ganar, estoy en el ganar-perder. Uso mi poder para ganar. Y cuando otro tiene más poder que yo, pierdo yo. Ese es el paradigma. Pero en el ganar-ganar, nadie se vale su poder, sino que todos buscan que todas las partes sean beneficiadas. Y la autorrealización. Una vida con sentido, propósito, ligado al conjunto social. O sea, como dice Sartre, ¿será que el hombre es algo por naturaleza? No sé, pero si no tiene sentido no la pasa bien. Entonces, de última, vamos a decir, hay sentido la vida, no hay. No conviene tener sentido la vida. Y si vamos a formularnos un sentido, tiene que estar vinculado con el conjunto social, por una simple razón que de Aristóteles hasta acá se dijo, somos sociales, no vivimos sin el otro, nadie vive en una cueva, y si vive aislado, diría Aristóteles, es una bestia o un dios, dijo él, es un menos que hombre o más que hombre. Entonces, como no hay ningún bestia o dios, ya todos somos seres humanos, busquemos un sentido de vida noble, que le deje algo a los otros, que mi vida sea buena para mí y buena para los demás. Y en los intercambios, ¿cómo puedo lograr para que sean equilibrados? Y acá vamos a la matriz conocida de 4 partes, de 2x2, y acá vamos, usando la palabra disfrute, podemos pensar, si mi interacción con el otro me produce disfrute a mí, nos produce disfrute al otro solamente y a mí no, a ninguno o a ambos. Son las 4 combinaciones. Entonces, si yo esta charla estoy dando, ¿ustedes están disfrutando la charla? Sí. Bien, entonces estamos en la economía consciente, estamos en el disfrute múltiple. Entonces, qué bueno, estamos aplicando la misma teoría. Si yo solamente disfrutara este pesado que se calle y deje de hablar, entonces yo estaría en el paradigma del egoísmo. Disfruto yo y yo hablo porque a mí me gusta. En serio, por un lado soy egoísta, pareciera, porque me encanta hablar. Pero por otro lado, me encanta que a ustedes les encante. Entonces, soy egoísta, soy altruista, soy los dos. Pero no existe una palabra que sea ego-altruismo. Porque resulta, y esto descubrí a nivel lingüístico con uno de mis asesores que está allá. Hola, Silvio. Allá está, magíster en lingüística, bueno, no me acuerdo. Asesor de latín, que egoísmo es, de ego, latín yo, la práctica del yo. Y altruismo no es el que termina englobando. Alter, ¿de dónde viene? Del alter, altera, alterum, ¿no? Del latín, el otro. Es la práctica del otro. Y yo, resulta que en los dos realmente hay una exclusión o de uno o del otro. Pero realmente si dijera, ¿cómo sería una palabra etimológicamente que diga la práctica de yo más el otro a la vez? Debería ser algo así como ego-altruismo. ¿Vieron que suena rara? Pero fíjense que así como hoy se dan cuenta de la lingüística que
todo lo que vemos lo nombramos. Como esto no lo estamos nombrando, quizás no lo estamos buscando tampoco. Esa es mi intuición. Deberíamos pensar en un ego-altruismo. Y a alguno le va a sonar feo como un altruismo chanta, ¿no? Entonces algunos dicen que no existe el altruismo, que solamente siempre motivado por el egoísmo. Yo digo, ¿no será que está acá? ¿Por qué hay que negar una de las dos partes? ¿Por qué si yo la paso bien, ustedes tienen que pasar mal? Y si ustedes la pasan bien, o si yo la paso bien, al revés, bueno, me enredé, ¿por qué tiene que pasar mal uno? Si estamos en el ganar-ganar. Entonces, a nivel lingüístico, deberíamos pensar que egoísmo y altruismo deberían funcionarse. Y este sería el que no tiene nombre porque nadie le va a querer poner nombre, porque que la pasemos mal todo. Pero lo más gracioso es que muchas veces el paradigma del egoísmo terminamos acá. Queremos disfrutar, pero nuestras acciones nos llevan a degradar nuestras relaciones sociales y al final no la pasamos bien. O el altruismo, también a veces queremos hacerle bien a otro, pero no, ¿quién sabe cómo hacerle bien a otro? Entonces, es complejo. Entonces, también muchas veces terminamos acá. Entonces, este es el cuadrante, si buscamos el disfrute con el otro, porque ahora no estoy yo solo, como decía Descartes, yo soy cosa que piensa, afuera no hay nada. Sí, afuera hay seres humanos que piensan como yo, que se divierten, que están tristes, están felices. Entonces, ¿cómo me puedo llevar bien? Que mi disfrute también le sume, o por lo menos no nos perjudique. Y si lo vemos desde el punto de vista del beneficio, ahí lo vi con el disfrute. Beneficio es estrictamente la forma de ver de la economía, que es decir, el beneficio individual. Lo que busca el ser humano es el beneficio individual. Podemos decir beneficio que un disfrute. Entonces, si busco mi propio beneficio, estoy en el paradigma del egoísmo, del utilitarismo, todo lo que hablamos hoy en el combo de las papas, ¿no? Que está acá. Y a lo sumo por ahí me da un poco de cargo de conciencia y me voy a obras de caridad. Entonces me paso entre estos dos cuadrantes, ¿no? Pero ¿por qué no integramos? ¿Por qué en vez de vivir entre estos dos cuadrantes nos vamos a este? Y vivimos la vida que nos gusta, por eso la fórmula de los dones y talentos cierra matemáticamente, porque los dones me hacen bien a mí primero, acá el ego, porque es lo que más me gusta hacer. O sea, me ven con cara de preocupado dando la charla. Yo estoy disfrutando mucho, me encanta hablar, entonces me encanta que haya otro que le guste escuchar. Si no, no podría dar charlas. Y a ustedes también han venido a la charla, no han venido obligados, entonces supongo que lo están disfrutando y lo han dicho. Entonces acá encontramos un beneficio múltiple. Cuando voy a mis dones y talentos y lo vuelvo a propuesta para el otro, logro a nivel práctico esto. Y todos estamos contentos en la ecuación, y todos estamos en el ganar-ganar. También otra forma de verlo es esto, si deberíamos sintetizar esta dualidad de egoísmo-altruismo en una sola cosa, que no niegue ni al yo ni al otro, ni al ego ni al alter. Entonces, la búsqueda del bien común, cuando se habla tanto hoy, y acá me interesa hacer esta salvedad, el bien común es un bien mayor que la sociedad va encontrando a través de consensos, y esto me parece fundamental recalcarlo. Por ejemplo, los derechos humanos, y si yo quiero imponer una economía del bien común, y yo digo qué es el bien común para mí, voy a estar esquivando el consenso. Entonces quizás yo tenga las mejores intenciones, pero hemos tenido casos en el mundo de personas con buenas intenciones que quisieron hacer algo bueno por sus sociedades. Pero hemos aprendido la historia de que lo mejor es ir mal que mal con los errores, ir consensuando en las democracias, con los defectos de las democracias representativas. Entonces, este bien común es por consenso. Y ese bien común necesita como paso anterior, obviamente, la cooperación. Si yo no estoy buscando la cooperación, el ganar con el otro, ¿qué bien común puedo pensar? Si estoy pensando en términos de ganar-perder, de solamente mi yo, entonces necesito dar un paso más. Entonces buscar el rol individual es buscar la sintonía con la cooperación, velando por no perjudicar a los otros, con nuestras acciones cooperativas. Si a menos no puedo crear bien común, al menos no perjudico. Ese es el primer paso. Y después, lo que sume, mejor. Y a la vez, promover la paz y el diálogo, porque ¿cuál es el mecanismo para encontrar el bien común? Es el consenso. Pero si todos no estamos, como dice Mujica, que siempre cuando nos critican los argentinos dice, ustedes no se quieren entre ustedes, tienen que aprender a dialogar. Entonces, si realmente estamos zapateando, nos insultamos todos, ¿cómo vamos a dialogar? Entonces, primero necesitamos promover la paz, llevarnos mejor, ¿no? Hoy se habla de comunicación no violenta, muy interesante eso, ¿no? Tenemos que aprender mucho en nuestro país. Entonces, si ya promovemos la paz y el diálogo en cualquier lugar, en tu lugar de trabajo, en una escuela, en la política, todos los lugares, estás creando bien común, estás permitiendo que se creen las condiciones para que surjan más acciones de bien común. Ahí ya tenemos un montón de cosas que podemos hacer cada uno. No hay que salvar al mundo ni conquistar nada, ¿no? Y bueno, y este es el orden de las transformaciones
tecnológicas y sociales conscientes. ¿Por qué conscientes? Porque parten de estos replanteamientos. Es decir, primero partimos de lo más pequeño y lo más cercano, del más acá, la conciencia individual, y que vamos a un modo de vida consciente, que implica todo lo que vimos, buen vivir, buen convivir, vivir en un estado más de relajación, vivir más en función de los dones y talentos, o sea, todo esto. Y recién ahí ya estoy siendo un agente de cambio en las relaciones humanas, porque soy un agente de cooperación. Y afuera puede haber competencia, pero hay uno que coopera, ya está creando cooperación. Está creando paz, está creando diálogo, acuerdos, promoviendo el común. Entonces cada uno tiene un poder. Como parte, en el todo, tiene su poder de cambio. Como decía Gandhi, ¿no? Esto de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y al final, los cambios tecnológicos, democráticos, macroeconómicos, por ahí Marx habla de la superestructura. Es decir, todo lo que está construido arriba, la cáscara, el escenario, que es lo que llamamos la sociedad moderna, tiene que ver con este paradigma primero. No es que si yo cambio esto, vamos a cambiar por añadidura también, ¿no es cierto? Podemos cambiar un poco esto, pero sin este cambio corremos el riesgo de hacerlo de manera de imposición, ¿no es cierto? De manera dogmática. Entonces esto es como barrer la escalera. Si me pregunto cómo tengo que barrer la escalera, si de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿cómo me conviene barrerla? De arriba para abajo. Entonces también acá me puedo preguntar, ¿cómo conviene que cambiemos la sociedad? Si yo quiero cambiar el mundo, dijo Gandhi, y decidí empezar por mí mismo. O no, quiero cambiar el mundo y decidí empezar por mi mamá, por mi papá, por todos ustedes, y cuando los cambie todos ustedes, al final voy a cambiar yo. ¿No es cierto? Esa es la fórmula contraria. Y ahí voy a cambiar todo afuera, pero yo voy a ser el último. Cuando todos sean cooperativos y bonitos, yo recién voy a ser cooperativo. Qué fácil, ¿no? Entonces, ese no es el modo de economía consciente. Entonces, paciencia es el último consejo. Relax. El todo tiene sus tiempos, ¿no es cierto? En la sociedad, la polis, tiene sus tiempos. Comencemos por nuestra vida consciente, que nos queda mucho por hacer, y hagámoslo con disfrute, con paciencia. Todas las grandes obras se hicieron con tiempo. Y yo con 29 años tengo que dominar bastante mi ansiedad para decir, ay, todavía no escribí mi primer libro, no esto, y que estoy hablando... Y bueno, paciencia. Vamos hacia esto, hacia una sociedad consciente. Y cada uno aporta su granito de arena. Como dijo la Madre Teresa, también, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Bueno, a mí, antes de empezar la meditación, me gustaría que observemos, como dijo Martín, a los pensamientos. Somos los observadores, pero además somos los creadores de esos pensamientos. Así que lo que vamos a hacer en esta meditación es estar atentos de cómo nos sentimos a partir de los pensamientos. Entonces, vamos a sentarnos cómodamente. Relajamos los pies, los brazos, relajamos los hombros, el cuello, relajamos, soltamos las facciones de la cara, la frente, y vamos a prestar atención al punto como una estrella en el centro de la frente. Esa energía consciente que soy yo. Vamos a profundizar en este ser consciente. Vamos hacia adentro para conectarnos con el ser original que soy. ¿Quién soy realmente? Yo soy un ser de paz.
concentro mi pensamiento en la paz. La paz es mi religión original. La paz es serenidad, calma, equilibrio. Es mi estado original. En ese estado estoy en mi casa. Profundizo en esta experiencia. Soy paz. Soy el ser eternamente pacífico. Observo cómo funciona este pensamiento, este entendimiento en mi vida. Estoy en mi hogar. En mi estado original, eterno. Eso es lo que soy, el ser eternamente pacífico. Y ahora que sé quién soy, sé que a partir de este pensamiento puedo volver en cualquier momento a experimentar mi verdadera esencia, la paz. Soy un ser de paz. Lentamente, suavemente, vuelvo a la conciencia de estar en mi cuerpo, sentado en esta silla, en esta sala. Conscientemente elijo sostener este estado natural. Soy ser de paz. Lentamente, suavemente, y cuando estoy preparado, abro los ojos y mantengo esta experiencia para compartir durante el día y en el momento que quiera recuperar.
¿Vieron cómo funcionan los pensamientos? Somos los creadores. Somos seres de paz. Solo tenemos que buscar volver a ser quienes somos. Quiero que los aplausos